Rusia ganó la batalla de Avdiivka. Las tropas ucranianas se retiran de la ciudad de Avdiivka. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, anunció la decisión de retirar sus tropas de Avdiivka y pasar al modo defensivo. Sobre la base de la situación operativa en torno a Avdiivka, he tomado la decisión de retirar nuestras unidades de la ciudad y pasar a la defensa, escribió en sus redes sociales el general Syrskyi, quien se convirtió en el máximo jefe del ejército de Kiev el 8 de febrero pasado, en sustitución de Valery Zaluzhny. Por su parte, el comandante de la agrupación Tavria de las fuerzas ucranianas, Oleksandr Tarnavsky, afirmó que las tropas ucranianas ya se habían retirado de esta ciudad en la República Popular de Donetsk. Basándome en la situación operativa en torno a Avdiivka, para evitar el cerco he decidido retirar nuestras unidades de la ciudad, señaló Tarnavsky en su canal de Telegram. El anuncio ocurre tras meses de constantes fracasos de las fuerzas de Zelensky, que no pueden hacer frente a las tropas rusas en un conflicto que ya tiene casi 2 años de haber iniciado. Mientras tanto, y a pesar de la realidad en el campo de batalla adversa para Kiev, el Congreso de Estados Unidos formuló una nueva propuesta bipartidista para seguir enviando fondos a Ucrania, aunque con un presupuesto menor al que había planteado la administración Biden en octubre de 2023. Según dicha propuesta, el país gobernado por Volodymyr Zelensky recibiría $47.690 millones, y no $61.400 como lo había pedido el presidente Joe Biden. Rusia ganó la batalla de Avdiivka. Las fuerzas rusas tomaron el control de la planta de coque y química y de los distritos de Imik, que eran los últimos bastiones donde las fuerzas ucranianas podían mantener cierta defensa. Ucrania reconoció oficialmente su derrota en la batalla por Avdiivka. En la noche del 17 de febrero, el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, anunció su decisión de retirar las tropas de Avdiivka. A su vez, el comandante del grupo ucraniano Tavria, que opera en esa dirección, el general Tarnavsky, declaró que las AFU siguen frenando al enemigo y manteniendo la línea, en aparente retirada. Aunque hace apenas un día aseguró que la situación en la ciudad estaba bajo control. Zelensky también confirmó la rendición de Avdiivka, supuestamente para salvar la vida de los soldados. El líder ucraniano cree que los ejércitos ucranianos han cumplido su principal cometido: agotar a las fuerzas rusas. Por supuesto, el ejército ruso sufrió grandes pérdidas en la batalla por la ciudad. Sin embargo, a pesar de las mentiras de Zelensky, el ejército ruso estaba totalmente preparado para continuar las batallas a gran escala por la ciudad. De hecho, aunque Kiev está haciendo todo lo posible para convencer al público de que la pérdida de Avdiivka no es crítica, la situación en el campo de batalla confirma obviamente la derrota ucraniana en uno de los bastiones estratégicamente más importantes del Donbass. Las fuerzas armadas de Ucrania no tenían ninguna posibilidad de mantener el control sobre la ciudad, y la decisión de retirar unidades de la casi rodeada Avdiivka llegó demasiado tarde. El momento decisivo en la batalla por Avdiivka fue el avance de las tropas de asalto rusas al sur de la planta de coque y el corte de la guarnición ucraniana en 2 partes, lo que predeterminó el rápido colapso de la defensa ucraniana hace casi 2 semanas. Una vez cortada la agrupación ucraniana en la ciudad, las fuerzas rusas ya se han hecho con el control de importantes territorios y rutas logísticas en los campos situados al oeste de la ciudad. Solo hay un par de kilómetros entre las posiciones de las fuerzas rusas en el norte y el sur. La guerra estaba casi cerrada. Los rusos controlan todas las rutas en la zona de Avdiivka. Las fuerzas rusas ya se han acercado al asentamiento más cercano donde podrían esconderse los ucranianos en retirada. Lastochkino ya está medio en la zona gris. Por lo tanto, las fuerzas armadas de Ucrania solo pueden atreverse a escapar de la ciudad a través del barro de los campos bajo el intenso fuego ruso. El mando ucraniano no es capaz de organizar una salida segura de sus unidades de Avdiivka, por lo que en realidad no se trata de una retirada sino de una huida. Incluyendo los refuerzos trasladados recientemente a Avdiivka, se informa de que hay unos 5.000 militares ucranianos casi bloqueados en la ciudad. Se les ordenó retirarse de allí a posiciones más ventajosas. Pero, de momento, no todos saben cómo cumplir la orden y sobrevivir. Como resultado, la mayor parte de la guarnición de las Fuerzas Armadas de Ucrania, bloqueada en Avdiivka, intenta resistir. Algunos intentan salir de la caldera de diferentes maneras, pero la mayoría son destruidos por los militares rusos o vuelan por los aires en los campos minados. Los soldados ucranianos se están rindiendo en masa.
Solo en las últimas 24 horas, antes de que se anunciara la decisión de abandonar la ciudad, unos 300 militares ucranianos depusieron las armas. Los militares ucranianos capturados afirman que no hubo orden de abandonar las posiciones, solo algunos grupos, dejando a los heridos, intentan escapar de sus posiciones, pero no todos lo consiguen. Los informes de los militares de ambos bandos confirman que las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron las mayores pérdidas el pasado día durante la retirada. Según estimaciones preliminares, el total de pérdidas ucranianas, muertos, prisioneros, muertos por heridas, alcanzará el 80% de toda la guarnición desplegada en Avdiivka. El mando ucraniano miente sobre el deseo de salvar las vidas de los soldados ucranianos. La inevitabilidad de perder Avdiivka ha sido obvia durante mucho tiempo. Y en los últimos días, las pérdidas ucranianas se han disparado debido al colapso de la defensa ucraniana en la ciudad. Pero Kiev no podía declarar la retirada un día antes, aunque costara la vida a miles de soldados. Obviamente, los patrocinadores occidentales de Kiev necesitaban mitigar la derrota. Por eso Kiev estaba esperando la muerte de Navalny en una prisión rusa y la conferencia de seguridad de Múnich, donde podrían obtener el máximo efecto de la última bomba mediática de Navalny. A pesar de que la parte más activa de la batalla por la ciudad ha terminado, aún queda por delante la gran operación de limpieza y aseguramiento de la zona urbana. Quedan varios focos de resistencia en la ciudad, entre ellos el microdistrito de Imyk y una gran zona residencial en el sureste de la ciudad. El mando ucraniano también guarda silencio sobre el destino de la fortaleza ucraniana, la planta de coque. Los nazis Azov de la tercera brigada separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen bloqueados allí, y su salida segura del territorio de la planta ya no es posible debido a la situación de combate y al control del fuego ruso. Fuentes militares ucranianas tampoco reconocen la pérdida de la fortaleza. Lo más probable es que los nazis ucranianos sigan escondiéndose en los sótanos de la planta, como hicieron en Azovstal, en Mariupol. Desde un punto de vista militar, esto debería ralentizar el avance ruso hacia el oeste. Sin embargo, el objetivo principal es crear otra imagen de heroica defensa ucraniana. Las Fuerzas Armadas de Ucrania se están retirando de la región de Avdiivka a las posiciones fortificadas al oeste de Avdiivka hasta la línea Semenovka-Berdych. La batalla por Avdiivka fue la primera gran batalla ganada por las Fuerzas Armadas rusas en 2024. El bastión más fuertemente fortificado y estratégicamente importante de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las afueras de Donetsk ha caído. Durante 10 años, este bastión ha sido escenario de feroces enfrentamientos. Durante 10 años, los nazis ucranianos aterrorizaron desde allí a los civiles de Donetsk. Hoy Ucrania ha admitido una vergonzosa derrota. Pero mientras Kiev prosigue su guerra mediática, los combates en Avdiivka continúan. El ejército ucraniano está rodeado. La mayoría de las unidades no han podido abandonar la ciudad, lo que significa que les quedan pocas opciones: rendirse o ser completamente destruidos.